filtros analógicos. Bueno, sí, filtros analógicos. Pero para ello, primero comencemos con el concepto de qué es un filtro electrónico, ¿no? Fíjense, el concepto que dice acá es que son circuitos diseñados para atenuar o permitir el paso de ciertas frecuencias dentro de una señal continua o discreta. Son fundamentales en aplicaciones de telecomunicaciones, procesamiento de señales, instrumentación y control automático. Nosotros vimos en las clases anteriores, por ejemplo, que en un sistema de lazo cerrado de control, hacíamos una pequeña medición, ¿no es eso cierto? Una retroalimentación, que eso lo utilizábamos para comparar entre el set point y el resultado obtenido para ver si estamos cumpliendo con los estándares o los parámetros deseados, ¿no? En ese proceso de lazo cerrado usualmente se aplica un filtro. El filtro nos permite a nosotros acondicionar esa señal, limpiarla si es que existe algún tipo de ruido electrónico o ruido del ambiente que haya modificado nuestra señal medida y, bueno, procesarla debidamente para que nuestro comparador, nuestro controlador no se llegue a confundir al respecto o hacer eh, tomar malas decisiones por un mal estado de la señal, ¿no? Entonces los filtros electrónicos, los filtros en general son muy importantes en todo tipo de procesos. Ahora, a la hora de nosotros diseñar un filtro, tenemos que ser conscientes de qué tipo de señal vamos a manejar. Sabemos nosotros que tenemos dos tipos de señal, la señal es continua y la señal es discreta. Actualmente nosotros estamos avanzando lo que es teoría de control en tiempo continuo. Más adelante los electrónicos y los mecatrónicos llevan, por ejemplo, la materia de control digital, donde ellos avanzan ya el manejo de estas señales en el tema de procesos industriales. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de acá, en las señales continuas. Por eso es que nosotros avanzamos en el tema de filtros analógicos y, bueno, filtros digitales se llevan más adelante para esas carreras. Luego de ello, luego de determinar qué tipo de señal nosotros vamos a manejar por medio de nuestro filtro, tenemos que hacer la selección de qué tipo de filtro vamos a elaborar nosotros. Tenemos los filtros pasivos de un lado, como también tenemos los filtros activos de este otro lado. Fíjense acá en estas imágenes de acá tenemos los esquemas generales de cómo funciona. Un filtro pasivo, como su nombre lo dice, cuenta con componentes pasivos, ¿no? Es decir, que no llegan a modificar, alterar ni amplificar nuestra señal. Simplemente la filtran dependiendo de nuestras condiciones establecidas. Mientras que un filtro activo emplea componentes electrónicos activos, es decir, que modifican la señal. Tal es el caso como el amplificador operacional acá. Un amplificador operacional a mí me va a permitir hacer, tal como su nombre lo dice, una amplificación de la señal, conseguir mejores resultados de esa manera, pero todo va a depender de la configuración que yo realice con él, porque hay diferentes configuraciones para un amplificador operacional. Puedo, por ejemplo, incluso invertir la señal, ¿no? Es decir, si yo tenía una señal, a ver, un ratito, de este estilo, puedo llegar a invertirla por medio del amplificador operacional. Por eso es que se le dice componente activo, porque llega a modificar la señal de entrada. Esa es la principal diferencia, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestro filtro. Bueno, como pueden ver en esta gráfica, existen 4 tipos de filtro y estos 4 tipos de filtros son los que vamos a desarrollar nosotros en nuestra práctica de laboratorio. Tenemos el filtro pasa altos, fíjense que es aquel que permite el paso de las frecuencias altas. Esperen un ratito que me está fallando el mouse. Ya. La frecuencia es alta, fíjense que aquí yo tengo mi frecuencia de corte y de la frecuencia de corte yo empiezo a permitir el paso de las señales básicamente. Luego tengo los filtros pasa bajo, que es lo contrario a un filtro pasa alto. Este deja pasar únicamente de la frecuencia de corte hacia la izquierda las frecuencias bajas. El pasabandas, que es un filtro que me permite a mí filtrar las señales y dejar pasar únicamente una banda de frecuencia, donde aquí vamos a tener 2 frecuencias de corte establecidas. Y finalmente tenemos el retrasabanda, que es lo contrario de un pasabanda, donde básicamente lo que hacemos es la banda establecida, ese es el conjunto de frecuencias que vamos a repeler o atenuar en nuestro sistema. Muy bien, pero cabe mencionar que más allá de estas configuraciones
configuraciones básicas de filtros, ¿no? De esta clasificación general, nosotros tenemos tipos de filtros específicos, ¿no? Según la necesidad o según lo que nosotros necesitemos, el resultado. Fíjense, por ejemplo, tenemos la configuración Bessel, tenemos el elíptico, tenemos lo que es el Chebyshev 2, tenemos lo que es el Butterworth, que es el filtro más común empleado, también tenemos lo que es el Chebyshev 1. Estos tipos de filtros, como ustedes pueden ver, van en función de, bueno, ciertas necesidades que nosotros podamos llegar a tener. Fíjense que algunos tienen una menor atenuación antes de la frecuencia de corte, llegan a mantener la señal deseada, original, mientras que otros presentan una caída más, bueno, diferente, ¿no? Una caída abrupta, por ejemplo, en la frecuencia de corte y presenta unos pequeños bajones. Esto, por ejemplo, llega a ser una señal útil a veces en procesos industriales, pero el más empleado es el Butterworth, ¿no? Más que todo en los filtros digitales. Pero con esto quiero mostrarles que las configuraciones de los filtros son demasiado, ¿no? O sea, es un tema bastante amplio, pero que sin embargo nosotros vamos a centrarnos primero en dominar las configuraciones generales, las configuraciones básicas de los filtros. Muy bien. Bueno, de todos modos, si nos da tiempo, vamos a analizar más adelante todas estas configuraciones de filtro. Otro detalle a tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestros filtros es el orden. Así como nosotros hemos visto en la anterior clase, por ejemplo, ¿no? Hemos analizado sistemas de control, creo que analizamos uno de segundo orden y creo que desarrollamos uno de tercer orden, no estoy seguro, ¿no? Lo mismo sucede con los filtros, por eso es que nosotros lo avanzamos estas prácticas de laboratorio en la materia, porque es la aplicación más sencilla del análisis de control. Yo tengo sistemas de primer orden, de segundo orden, filtros de primer orden, como está este de acá. También tengo filtros de cuarto orden, por ejemplo, ¿no? Entonces, la aplicación de los filtros, la verdad que es bastante, bueno, yo lo veo bastante útil para entender bien lo que es el concepto y la aplicación de la teoría de control. Vamos a ir viendo con las ecuaciones que vayamos armando de estos circuitos. Pero nuevamente, ¿en qué es relevante que nosotros seleccionemos el orden de un filtro? Fíjense acá el comportamiento de los filtros según el orden que tengan. Nosotros cuando manejamos un filtro de primer orden tenemos el comportamiento de esta línea azul, fíjense, donde es lo que yo les mencionaba. Si bien tenemos una frecuencia de corte establecida, que más o menos va a ser este punto de acá, la frecuencia de corte, fíjense que en el lado izquierdo están las frecuencias que nosotros deberíamos dejar pasar. No obstante, en este punto de acá ya podemos ver que existe atenuación de nuestra señal deseada y esto puede ser perjudicial, ¿no? Dependiendo cuánta exactitud nosotros queramos en nuestro trabajo. Y más allá de generar una atenuación antes de nuestra frecuencia de corte, además que es grande, no más es considerable, vemos que su atenuación posterior a la frecuencia de corte sigue siendo muy suave la atenuación, a comparación de un filtro de segundo orden que mejora la atenuación antes y después de la frecuencia de corte. Fíjense que aquí la atenuación es menor, leve se podría decir, y la atenuación en esta parte de acá, que es la que nosotros necesitamos eliminar, es más abrupta, por lo tanto es un filtro mucho mejor que uno de primer orden. Y lo mismo se repite con uno de tercer orden que mejora aún más y uno de cuarto orden que también mejora muchísimo más el rendimiento de nuestro filtro. Ahora, tampoco es que nosotros, pucha, vamos a ir aumentando nuestro orden de nuestro filtro para mejorar cada vez nuestro diseño. No, no funciona de esa manera, porque muchas veces cuando nosotros aumentamos el orden, también podemos generar lo que es la inestabilidad de nuestro sistema y nuestro filtro, en vez de ser algo que nos ayude, termina siendo algo perjudicial, ¿no? Usualmente no se llega a superar el cuarto orden, por ejemplo, en un sistema. Pero si ustedes lo empiezan a superar, puede que obtengan buenos resultados, como puede que, bueno, lo usual es que el sistema sea más conflictivo, ¿no? Bueno, eso básicamente en lo que es la introducción sobre el tema de los filtros analógicos, ¿no? Fíjense que para el tema del diseño nosotros tenemos básicamente, a ver, déjenme ver, creo que son 4 puntos en total. El primero es la determinación de qué tipo de señal vamos a utilizar. En nuestro caso, esto ya es algo, es como una constante básicamente, porque solamente vamos a ocupar señales continuas, ¿no? Entonces, primero empezamos con filtros analógicos, cómo se le
selección. Después de esta etapa, seleccionamos qué tipo de componente vamos a emplear, ¿no? Si yo no voy a ser muy exigente con mi circuito, con mi sistema, no necesito pulir demasiado esa señal o atenuar el ruido, entonces puedo ocupar sencillamente un pasivo de primer orden, de segundo, de tercero, hasta de cuarto orden. Ahora, si yo quiero mejorar el rendimiento sin la necesidad de aumentar demasiado el orden de mi circuito, de mi filtro, puedo aplicar lo que es un filtro activo. El amplificador operacional a mí me va a permitir obtener mejores resultados con un circuito de orden menor. ¿Y eso cómo lo logro yo? Regulando la ganancia de mi sistema. Recordarán ustedes, por ejemplo, que en teoría de control, no sé si les expliqué este punto de acá, si no se los voy a explicar más ratito, nosotros tenemos un aspecto que es la ganancia. La ganancia se multiplica por nuestra función de transferencia y es la que nos permite a nosotros obtener mejores resultados. Pero así como yo les mencioné lo del orden, lo mismo sucede con la ganancia, ¿no? Llega el punto en el que la ganancia, nosotros podemos incrementarla, mejora el rendimiento, pero llega el punto en el que cuando nosotros incrementamos demasiado la ganancia, nuestro sistema termina haciéndose inestable también, ¿no? Hay un proverbio chino que no recuerdo muy bien cómo dicen, pero mucho de algo no es bueno, básicamente. Lo mismo se aplica en estos casos. Aumentar el orden indiscriminadamente puede resultarme en inestabilidad y también incrementar la ganancia indiscriminadamente también puede resultar en un problema de estabilidad, ¿no? Pero bueno, el amplificador operacional a mí me va a permitir eso, ¿no? Son más complicaditos, obviamente son más costosos porque ustedes se pueden dar cuenta, acá solamente tenemos dos componentes electrónicos, un capacitor, una resistencia, un circuito de primer orden. Acá nosotros tenemos, básicamente, tenemos una función de transferencia de primer orden también, pero fíjense que ahora contamos con tres elementos más. Esta parte de acá, que es básicamente la configuración de nuestro amplificador operacional, y aquí también tenemos el amplificador operacional. Entonces, hay una lógica adicional y hay componentes adicionales al sistema, ¿no? Y a la hora de nosotros diseñar sistemas de control, eso puede resultar en algo perjudicial, ¿no? Porque nosotros somos ingenieros. A veces no tenemos que aumentar elementos indiscriminadamente. A veces tenemos que cuidar lo que es la economía, ¿no? Tenemos que hacer un balance entre rendimiento y fondos que nosotros tenemos para implementar el sistema. Luego de selección, entonces ya vamos por dos pasos. Primero, la selección de la señal. El segundo, qué tipo de elementos va a contar nuestro filtro. El tercer punto sería qué tipo de filtro vamos a construir. Vamos a enfocarnos nosotros en esta parte de acá. A ver si lo puedo traer adelante. From, aquí estás. Determinamos qué tipo de filtro nosotros necesitamos, qué frecuencias necesitamos llegar a atenuar. Necesitamos un filtro pasa alto, un filtro pasa bajo, un pasa banda, un rechaza banda. Determinamos qué rendimiento nosotros necesitamos. Después de seleccionar el tipo de filtro, finalmente nos vamos al orden. En el orden nosotros vamos viendo qué orden, qué rendimiento necesitamos de parte de nuestro circuito. Muy bien, son 4 pasos en total, de los cuales uno básicamente nosotros ya sabemos, una constante que vamos a tener es señales continuas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Vieron la explicación? Sí, ¿no? ¿O alguien se... Sí. Ya. Voy a dejar ingresar, sí. Creo que están toditos ingresados. Ya, muy bien. Entonces, comprendido ese tema, la introducción de los filtros, nos vamos ahora a nuestro blog de notas. Fíjense que este es nuestro blog de notas que hemos desarrollado en la anterior clase. Vamos a hacer la continuación acá. Y empezamos con el primer filtro, un filtro pasabajas, que en inglés se dice low pass filter. Bueno, y acá estos conceptos que nos van a servir bastante a la hora de diseñar nuestro circuito. ¿Ya? Estos conceptos ustedes los deben tener ya desde la materia de circuitos eléctricos 1 o 2, si no estoy mal, creo que es 1, donde se avanza este tema. Donde fíjense, nosotros tenemos dos elementos pasivos muy importantes en el manejo de filtros, que son los capacitores y los inductores, ¿no? Para nosotros analizar los comportamientos de estos componentes y cómo nos ayudan a la elaboración de filtros, tenemos básicamente las ecuaciones de la reactancia.
Fíjense que la ecuación de la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Es decir, que nosotros a mayor frecuencia que tengamos, menor va a ser la reactancia capacitiva y va a dejar pasar las señales con mayor facilidad, ¿no? En cambio, menor frecuencia de corte que nosotros tengamos, mayor va a ser la reactancia capacitiva y va a bloquear las señales. Por lo tanto, en base a esa lógica, nosotros decimos capacitores dejan pasar alta frecuencia y bloquean las bajas frecuencias. Ustedes pueden analizar, o sea, vayan poniendo valores de frecuencia alto, van a ver que la reactancia capacitiva cae. Vayan poniendo valores de frecuencia bajos y la reactancia sube, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en los inductores, fíjense. Nosotros tenemos la reactancia inductiva que es igual a 2pi por la frecuencia por inductancia, y aquí vemos nosotros lo contrario a los capacitores. Si nosotros aumentamos lo que es la frecuencia, la reactancia se dispara, pero si reducimos la frecuencia lo más bajo que se pueda, la reactancia inductiva empieza a bajar, ¿no? Entonces tenemos el concepto nosotros que los inductores dejan pasar bajas frecuencias y bloquean altas frecuencias, ¿no? Entonces tenemos dos polos opuestos acá, básicamente. Entonces, basados en ese concepto, nosotros podemos proceder ya a una idea y un criterio de desarrollo de un filtro. Para nuestro caso, voy a ponerlo con rojo, le voy a poner diseñar un filtro low pass, pasabajos, con una frecuencia de corte igual a 5 kHz. Muy bien. Entonces, a ver, vamos con el diseño de un filtro pasabajos, un low pass. Ahora, yo les voy a dar una recomendación. Podemos utilizar tanto capacitores como inductores, pero se van a dar cuenta que entre los dos, el más comercial y el que menos conflicto les va a traer siempre va a ser el capacitor, ¿no? Ahora, pueden, siéntanse libres en su diseño de ustedes, de si ustedes gustan utilizar inductores. Ahorita vamos a ocupar un capacitor, fíjense. Nosotros vamos a tener acá nuestra señal de entrada, le vamos a poner voltaje de entrada. Venimos acá, vamos a poner una resistencia, porque la resistencia me va a permitir que exista corriente, flujo de corriente en mi sistema, es la carga. Y en esta parte de acá, fíjense, si nosotros necesitamos que los capacitores dejan pasar alta frecuencia y bloquean las bajas frecuencias, entonces nosotros no lo vamos a poner en serie, porque si lo ponemos en serie, bloquearían las bajas frecuencias. Nosotros lo que necesitamos es que ese capacitor atraiga las altas frecuencias y las derive a tierra, básicamente, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro capacitor en este punto de acá, conectado a lo que sería el GND. Y bueno, de esta manera tendríamos lo que es un filtro pasabajo de primer orden. Le ponemos Vout, ¿no? Que es básicamente lo que vimos en el gráfico. Fíjense en los gráficos que vimos en la diapositiva. Veíamos acá, por ejemplo, un filtro pasabajo de primer orden. Vamos a empezar por algo muy sencillo para que ustedes no les cueste el primer laboratorio y se vayan desenvolviendo de a poco. Muy bien, ya más adelante vamos a ir evolucionando, vamos a ir a hacer filtros activos y así de a poco. Muy bien. Claro que va a depender de su rendimiento, porque ya me ha pasado que a los estudiantes les tiende a costar bastante los filtros activos. A ver, lo voy a hacer con negro esto de acá. Vamos a marcar nuestras variables. Tenemos resistencia y tenemos un capacitor acá. Entonces, fíjense, cuando yo tenga mis señales entrando por acá, las señales altas van a ser atraídas por mi capacitor y se van a ir directamente a lo que es el GND, a lo que es tierra. En cambio, las bajas frecuencias van a pasar directamente, porque esto las bloquea, no va a dejar que se vayan a tierra, va a dejar que esto se bloquee y termine este flujo de acá, ¿no? Entonces, ese es el criterio que estamos siguiendo para el diseño de un filtro pasabajos. A ver, vamos a ver, no sé si, a ver, déjenme ver si abro el Proteus ahorita o desarrollamos la función de transferencia primero. Vamos a desarrollar la función de transferencia primero. Ya. Ahora, más ratito vamos a hacer el diseño del circuito en Proteus, no se preocupen. Esto es un sketch, un borrador básicamente.
nosotros hallar la función de transferencia, necesitamos aplicar primero las ecuaciones de mi sistema, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, vamos a aplicar la ley de mallas, donde nosotros decimos que hay una corriente que circula por esta primera malla. Ahora, a ver dónde está esto. Estoy haciéndolo con azul. Y vamos a decir, entonces, vamos a empezar con las ecuaciones. Hacemos el análisis y decimos, voltaje de entrada es igual a la sumatoria de mis voltajes de mi malla 1. Donde aquí básicamente lo que nosotros tendríamos sería voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Esto es la ecuación que tenemos acá. Ahora necesitamos determinar la ecuación de esta parte de acá, de mi salida. Para mi salida nosotros tenemos voltaje de salida, Vout, que es igual a únicamente el voltaje de mi capacitor. No hay más elementos. La resistencia simplemente está interviniendo con la corriente que fluye en la primera malla. Pero aquí no. Aquí básicamente tenemos la corriente de salida, que es básicamente la misma que circula, o la resultante que circula en la primera malla. Por lo tanto, solo tenemos el voltaje del capacitor que interviene en todo este proceso. Venimos un poquito más abajo. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de cada malla. Tenemos entonces voltaje de entrada, que es igual. ¿Cuál es la ecuación del voltaje de una resistencia? Corriente por la resistencia. Corriente por la resistencia, más, y el voltaje de un capacitor, nada. Es 1 sobre la capacitancia de menos infinito, de la integral de menos infinito hasta un tiempo t de la corriente diferencial de tiempo, básicamente. Muy bien. Ahora del voltaje de salida vamos a tener básicamente la misma ecuación. Vamos a tener 1 sobre la capacitancia, la integral desde menos infinito hasta un tiempo t de la corriente diferencial de tiempo. Porque es el mismo capacitor que está interviniendo en nuestro sistema. Ahora, tenemos estas ecuaciones de acá. Vamos a aplicar transformada de Laplace, porque se nos va a facilitar todo esto. Muy bien, esperen un ratingo, a ver, voy a encerrar estas ecuaciones. Esta es una y esta es otra. Estas son ecuaciones en función del tiempo. Nosotros vamos a llevarlo a lo que es las variables complejas. Una flecha para continuar por acá, para que se entienda. Ya. Ahora vamos a aplicar transformada de Laplace a estas ecuaciones. Aplicamos entonces la transformada de Laplace. Para nuestro voltaje de entrada vamos a tener entonces que la corriente va a ser una corriente en función de la variable compleja y de S. La resistencia es una constante, por lo tanto la mantenemos. No tenemos por qué modificar eso. Fíjense que es casi lo mismo que nosotros aplicábamos en las ecuaciones diferenciales que teníamos. Más, si en una derivada, bueno, si ustedes de todos modos se fijan en su tabla les queda fácil, pero de todos modos, si en una derivada nosotros tenemos que la transformada de Laplace era la constante por la variable compleja por la ecuación en función de la variable compleja, lo que vamos a tener en la integral es básicamente lo contrario. Si era un producto, ahora vamos a tener una división acá, donde vamos a tener la capacitancia por la variable compleja y la ecuación en función de S, de la variable compleja S. Sí, así quedaría. Esta es mi primera ecuación. Ahora, la ecuación del voltaje de salida sería lo mismo, básicamente. Todos ustedes se pueden fijar en la tabla. En la tabla de transformada de Laplace está la transformada de Laplace de una integral, por cierto. En esta parte tendríamos lo mismo que acá. Entonces vamos a poner directamente I de S sobre capacitancia por variable compleja. Sencillo. Entonces ahora tenemos la transformada de Laplace de cada una de nuestras ecuaciones acá. Vamos a empezar a despejar ecuaciones, porque recuerden que nosotros estamos tratando de hallar lo que es la función de transferencia. ¿Y qué es la función de transferencia? Es la relación de la transformada de Laplace de mi señal de salida
sobre mi señal de entrada, ¿no ves? Esa es la función de transferencia, ¿correcto o no correcto? Sí, sí, está bien. Ya, muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr acá. Fíjense, relacionemos. ¿Cuál es mi señal de entrada? Pues el voltaje de entrada. ¿Cuál es mi señal de salida? La tensión de salida. Resolvemos estas ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones donde nosotros tenemos que combinarlas. ¿Cómo lo combinamos? Por medio de mi corriente, porque la corriente es básicamente la señal que circula a través de todo mi sistema. Entonces, trabajamos primero en este de acá. Lo voy a marcar como ecuación 2 y este va a ser ecuación 1. Entonces, empezamos trabajando en 2. Empezamos trabajando en 2 y vamos a despejar la corriente para poder reemplazarlo en mi primera ecuación. Entonces, mi corriente, IDS, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de salida por el capacitor por la red compleja. ¿Correcto? Y aquí tengo lo que sería mi tercera ecuación. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es mi tercera ecuación. Ahora, seguimos creciendo entonces. Ahora lo que vamos a hacer es, con esto, uy, creo que si estoy con 2 no me acuerdo, reemplazando en 1. Vamos a reemplazar ahora IDS en 1. A ver, aquí teníamos nosotros voltaje de entrada es igual a IDS, lo reemplazamos por esto de acá, vamos a tener voltaje de salida por la resistencia, por el capacitor y por la variable compleja, porque lo estamos multiplicando por esta constante. Más, aquí lo mismo, vamos a reemplazar voltaje de salida, capacitor, variable compleja, sobre capacitor y variable compleja. Está bien reemplazado, ¿no? A ver. Sí, está bien. Fíjense que nosotros en esta ecuación podemos simplificar capacitancia y variable compleja y nos quedaría básicamente que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida por la resistencia, por el capacitor, variable compleja, más voltaje de salida. Nosotros aplicamos factor común, voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, ahí está, resistencia, capacitor, variable compleja, más U. Hacemos la relación de la función de transferencia acá, donde vamos a tener básicamente que voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a 1 sobre la resistencia, el capacitor, variable compleja, más 1. Y ahí está nuestra función de transferencia. Terminado. Ahora, hasta ahorita no hemos determinado el valor de mis componentes, de mi resistencia ni de mi capacitor. ¿No es eso cierto? No obstante, fíjense que yo ya puedo hacer un análisis de polos para ver si mi sistema es estable, si mi diseño está correcto. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿mi sistema va a salir estable o va a salir inestable? Fíjense acá el polo, analícenlo, hagan análisis de polos. Bueno, mientras van analizándolo, tienen la ecuación, ¿no? Hola, hola. ¿El sistema es estable o no es estable? Disculpe, ¿Perdón? ¿puede repetir la pregunta que está ocupado? Ya, aquí tengo mi función de transferencia. Yo les pregunto si mi sistema es estable o inestable. Creo que alguien escribió en el chat. ¿Es estable? Correcto. Estable. Correcto. Yo puedo hacer análisis de polos directamente, incluso sin la necesidad de hallar los valores de mi resistencia y mi capacitor. Analizamos polos, decimos resistencia, capacitancia, variable compleja más 1, estado inicial igual a 0. ¿No es? RCS va a ser igual a menos 1
y la variable compleja, es decir, mi polo, va a ser básicamente -1 sobre el valor de mi resistencia y mi capacitor, ¿no? Y las probabilidades de que ustedes encuentren una resistencia, un capacitor con valor negativo y lo puedan volver positivo este polo, difícil, ¿no? Entonces el sistema sí o sí me va a salir estable. Es un sistema de primer orden, por lo tanto un sistema de primer orden no es tan conflictivo. Facilito, ¿no ves? El análisis de un circuito aplicando la ley de Kirchhoff, la función de transferencia, el sistema de ecuaciones. Esto es facilísimo. Muy bien. A ver, voy a hacer acá una línea. No sé si hacerlo abajo, voy a hacer una línea acá para separar. A ver, ahí, creo que está recto. No, no quedó recto. Ya, mejor. Ahora sí. Ahora otra línea acá. Listo. Ya. Hasta aquí hemos hallado lo que es la función de transferencia, hemos hallado si nuestro sistema es estable. Entonces, una vez verificado la estabilidad, nosotros podemos continuar, porque si el sistema no es inestable y seguimos con el cálculo de componentes, no tiene sentido. Vamos con el tema del análisis. Ahora, les voy a mostrar este tema de este gráfico de acá, que estábamos viendo hace rato. Ahora sí, ahí está. Fíjense ustedes que nosotros tenemos nuestra frecuencia de corte. Usualmente la frecuencia de corte es el punto en el que nosotros esperamos que la señal se corte y deje de transmitir información. Es decir, lo ideal es que, por ejemplo, si la frecuencia de corte está en este punto, mi sistema... A ver, permítanme, creo que lo puedo copiar esto acá para rayarlo. Ahí está. A ver si lo puedo rayar. Sí, ya. Lo ideal en un sistema ideal es básicamente que si mi frecuencia de corte es este punto de acá, la señal pueda pasar tranquilamente y lo que está, digamos, si un filtro pasa alto, se anule directamente a cero, como si fuera un escalón básicamente. Eso es un filtro ideal, porque nuestra frecuencia de corte para nosotros es el punto en el que nosotros ya no queremos dejar que transmita la información, o en todo caso que se transmita, ¿no? La realidad es que la frecuencia de corte es el punto donde la magnitud o mi atenuación llega a 3 decibeles, que es un punto conocido, y básicamente la magnitud de mi sistema es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Fíjense, porque en este punto de acá sigo transmitiendo información, hay una atenuación evidente, que es esta atenuación que ha existido acá, que es de este valor de 1 sobre raíz cuadrada de 2 o de 3 decibelios, pero básicamente sigo transmitiendo información, porque esto es lo que realmente sucede en un filtro. Eso lo hemos visto incluso en los comportamientos del orden, ¿no? Ningún filtro llega a ser ideal. Ahora, eso es lo que quiero que quede claro respecto al tema de la magnitud. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, donde el módulo de la magnitud que nosotros tenemos en nuestro filtro, lo vamos a llevar al dominio de la frecuencia de todo nuestro sistema, nosotros vamos a tener que el módulo de mi sistema, esto sería h en el dominio de la frecuencia, hj omega, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Eso es lo que estamos viendo arriba, por medio gráfico. Asimismo, yo tengo que esta ecuación de mi módulo, en el dominio de la frecuencia, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más, a ver, déjenme acordarme cuál es la ecuación, es frecuencia angular de corte por mi resistencia por mi capacitor. Si no estoy mal. Sí, es esa de ahí. Muy bien. Entonces yo hago una relación en estos dos puntos para el diseño de mi circuito. Digo, el módulo de mi magnitud es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Esto es igual a mi ecuación donde yo tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la frecuencia angular de corte
por mi resistencia y por mi capacitor. Yo necesito despejar el valor o de mi resistencia o de mi capacitor, porque la frecuencia angular de corte yo ya la tengo, básicamente, ¿no? Vamos a recordar nosotros que la frecuencia angular de corte no es nada más que igual a 2pi por la frecuencia de corte asignado. ¿Y cuál es mi frecuencia de corte? En el inicio del diseño, quedamos nosotros que nuestra frecuencia de corte iba a ser 5 kHz. Entonces es un dato conocido y pi también es un dato conocido. Por lo tanto, nosotros conocemos la frecuencia angular de corte. La resistencia es una incógnita y la capacitancia también. Ahora, aquí viene este tema. Fíjense, yo les pregunto a ustedes, a ver si tienen la experiencia suficiente, entre una resistencia y un capacitor, ¿dónde yo tengo mayor variedad de valores? Variedad de valores se refiere a qué en específico. Por ejemplo, en la resistencia tengo 220, 330, 10K, 50 kiloohmios y así va variando. Comercialmente yo compro la resistencia y tengo, por ejemplo, varios valores, ¿no? Eso es cierto, de resistencia. En capacitores lo mismo, tengo 10 nanofaradios, 0.1 microfaradios, etc. Entonces, entre resistencia y capacitores, ¿cuál de los dos tiene mayor variedad de valores comerciales? Yo diría resistor. De resistencia. La resistencia, porque incluso tenemos un potenciómetro, ¿no es eso cierto? Que el potenciómetro, que es la resistencia variable, me permite a mí, digamos, llegar a valores eh, tan variados, no tan trillados, básicamente. En cambio, un capacitor, si bien existen capacitores variables, pero son muy inestables, son ¿no es eso cierto? Podemos nosotros fijar 10 nanofaradios, por ejemplo. Entonces, conociendo el valor de la capacitancia, nada más necesitaríamos determinar el valor de mi resistencia y se me facilita el cálculo. A tener dos incógnitas paso a tener una sola y ya la resistencia iría en función del valor de mi capacitancia. Yo puedo hacer eso, puedo asignar un valor. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a despejar para determinar el valor de resistencia. Como nosotros no conocemos el valor de la resistencia, necesitamos despejar esta variable de acá. Venimos acá, a ver, vamos a pasar esto al otro lado. Vamos a tener 1 es igual a raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 1 por capacitancia. Podemos simplificar estos dos de acá, me quedaría 1 resistencia por capacitancia, abajito. Y bueno, básicamente despejo, ¿no? A ver, vamos a pasar esto al otro lado. A ver, esto sería multiplicar básicamente, por 1 me quedaría igual, entonces tengo 1 más la frecuencia angular de corte, resistencia, capacitancia, igual a 2. Esto lo paso al otro lado a restar, me quedaría frecuencia angular de corte, resistencia, capacitancia igual a 1. Y bueno, básicamente la resistencia sería igual a 1 sobre frecuencia angular de corte por la capacitancia. ¿Correcto? No me equivoqué en algo. Está bien, ¿no? Ya. Ahora, yo puedo decir entonces resistencia es igual a 1 sobre frecuencia angular de corte, era 2pi por la frecuencia de corte, y esto multiplicado por mi capacitancia sencillamente. Entonces yo procedo a hacer el reemplazo. La resistencia va a ser igual a 1 sobre 2pi. ¿Cuánto es mi frecuencia de corte? 5 kilohercios, ¿verdad? Por 10 a la 3. Ahí está. Y mi capacitor era 10 nanofaradios, 10 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto me sale eso? En 1183,09. No sé. Está bien. 3183,98. 0,09. 0,98. Ya.
Yo con un potenciómetro puedo llegar a ese valor, o si no, sencillamente puedo buscar una resistencia, a ver, puedo llevarlo a directamente 3.2K, ¿verdad? 3.2 kiloohmios. Creo que hay ese valor, si no estoy mal. Si no, igual con un potenciómetro lo puedo lograr, sencillamente. Y así tengo el valor de mi componente, que es la resistencia. Tengo el valor de mi capacitor, que es 10 nanofaradios, y obviamente tengo la frecuencia de corte. Entonces, ahora vengo aquí al circuito, a esta parte de acá, y ahora conocemos nosotros que el valor de la resistencia es igual a 3.2K, el valor del capacitor va a ser igual a 10 nanofaradios. Y listo. Ya tenemos concluido la parte del cálculo. A ver, una vez obtenido todo este cálculo, obtenido los valores de mi resistencia y mi capacitor, nos pasamos al diseño de nuestro circuito, a la simulación. Porque yo no puedo implementar si no primero simulo, primero tengo que asegurarme de que funcione el sistema. A ver, permítanme, este es el filtro pasa abajo. Vamos a abrir aquí. Les voy a pedir que se descarguen lo que se llama Proteus, no importa la versión, cualquier versión puede descargarse. Y con ello vamos nosotros a trabajar lo que son las simulaciones. A ver. ¿Quieren que lo haga desde cero para que comprendan cómo se hace o quieren simplemente que lo simule? Desde cero, yo creo. Ya, lo vamos a hacer desde cero. Empecemos primero por la simulación. ¿Les parece? Vamos a ver, esta es la herramienta del Proteus, por si no la conocen, por si no están familiarizados. Para iniciar, yo lo que tengo que hacer es venirme a este apartado de acá, que es modo componente, le doy clic a esta P, que es para seleccionar, se me abre esta ventana, que es Pick Devices, seleccionar dispositivo, y busco, por ejemplo, yo necesito primero un capacitor, ahí está seleccionado, el capacitor, le doy doble clic y se me aparece en mi listado acá. Si voy a ocupar una resistencia, por ejemplo, lo mismo, le pongo res o termino de escribir resistencia, está marcado ahí, doble clic y se me pone en mi lista. Le doy a aceptar porque por el momento no necesito nada más. Pongo mi capacitor, pongo mi resistencia. A esto de acá nosotros lo vamos a girar para que esté de acuerdo al circuito. Vamos a venirnos acá, con la ruedita le hago zoom in y zoom out, por cierto. Y para moverme a través de la planilla tengo que apretar la ruedita del ratón y manteniéndolo presionado yo me puedo mover por el esquema. Ahora, vamos a nosotros acercar a un pin de la resistencia y fíjense que se forma un lápiz. ¿Lo pueden ver el lápiz? Sí. Ya. Le dan clic acá y fíjense que se estira el cable. Entonces de esa manera hacemos la conexión entre componentes. Ahora, vamos a hacerlo bien estilizado esto. Vamos a nosotros ocupar un generador de funciones, básicamente. A ver, ¿dónde estaba el generador de funciones? Creo que era aquí. Signal Generator, que significa generador de señal. Este de acá lo vamos a conectar acá y aparte de eso vamos a ocupar un osciloscopio. Lo vamos a conectar por acá. Ya está. Ahora, otra cosa que vamos a necesitar es una etiqueta de GND, obviamente, de ground. Fíjense, me estoy viniendo a este apartado de modo terminales, le pongo ground y con esto selecciona lo que es el GND. Para los que no vieron de dónde saqué estas herramientas, vine acá, que es modo instrumento virtual, el osciloscopio está acá, y el Signal Generator o el generador de señales está aquí también, en la misma pestaña. Muy bien, entonces tengo estos elementos de acá. Voy a hacer esta conexión de acá, a este punto de acá. Yo tengo dos opciones, puedo agarrar y jalar el positivo acá, agarrar el negativo igual y conectarlo a GND, ahí puedo hacer eso. Pero para que se vea más estético mi circuito, lo que voy a hacer es venirme acá a las etiquetas y vamos a seleccionar, por ejemplo, este es nuestro generador, por lo tanto tenemos señales de salida. Y aquí nosotros vamos a tener señales de entrada. Acá vamos a tener uno y acá vamos a poner otro. A ver, nos venimos acá, lo vamos a acomodar un poquito mejor esto. Listo. Vamos a hacer la conexión, esto con esto, esto con esto. Y lo mismo acá, esto con esto,
y esto lo vamos a conectar al GND. Ahora, esto de acá, para que estén conectados, porque ahorita están desconocidos, yo tengo que ponerle un nombre y tiene que ser el mismo nombre tal cual. A esto le vamos a llamar voltaje de entrada, y esto, como está conectado a esto, o esa es nuestra intención, tiene que estar escrito tal cual, voltaje de entrada. Aquí lo mismo, le vamos a poner GND, y aquí lo mismo le vamos a poner GND. Ya está. Ahora, nos venimos acá y vamos a tener el mismo dilema acá. Necesitamos nosotros conectar nuestro voltaje de salida al osciloscopio. Fíjense que nuestro osciloscopio tiene 4 canales para verificar nuestro sistema. Nosotros solo necesitamos, bueno, necesitamos 2 canales, uno para la entrada y otro para la salida. Entonces, este elemento de acá necesita etiquetas de salida o de entrada, les pregunto. Salidas. De salida, seguro. De entrada. De entrada, ¿por qué? Porque yo necesito que entre la señal a mi osciloscopio para poder visualizarlo. No tienen que confundirse con eso. Y aquí a mi circuito, pues obviamente una etiqueta de salida para que de aquí salga la señal. Y ya estaría. A ver, vamos a conectar esta etiqueta de acá al canal A y al canal B. Ahora, lo mismo sucede acá. Vamos a escribirle una etiqueta que es voltaje de salida, Vout, y lo mismo acá. El azul va a ser nuestro voltaje de salida. Epa, me equivoqué. Ahí está, ahora sí. Y acá, como ya existe la etiqueta Vein, que es el voltaje de entrada, directamente le voy a poner Vein. Y ya estaría. Ahora, siguiente punto, ya está nuestro diseño, ya hemos conectado nuestras herramientas, necesitamos reemplazar los valores de nuestros componentes. Hemos calculado que la resistencia es 3.2K y la capacitancia 10 nanofarads. Entonces venimos acá a la resistencia y le damos doble clic. Se nos abre esta ventana y en la resistance, dice acá resistencia, nosotros reemplazamos nuestro valor. Era 3.2, ¿no? 3.2K. Aceptar. Lo mismo en el capacitor, doble clic y le vamos a escribir 10 nanofarads y aceptar. Y ya estaría. Esto debería funcionar. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos esto? A ver, permítanme. Aquí están los botones de simulación. Fíjense, aquí está el play. Le voy a dar play. Va a empezar a correr. A ver, qué error hay. Real time simulation failed to start. Branch. ¿Qué ha pasado? Signal generator. Un problema con el branch del generator. ¿Qué está pasando acá? Buenas noches, auxiliar. Disculpe, la anterior asignatura se grabó también. No, le cuento que no se graba. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué mensaje aparece? Hay un error con este branch de acá, con esta rama. Básicamente, eso es lo que quiero ver por qué. Revisar el nodo 008 del generador de señales. No se puede encontrar. ¿Qué pasaba acá? A ver. Puede ser, que puede ser. ¿Será que podría ser por el tema de voltaje de entrada, resistencia? No creo que sea, pero ahora voy a probar quizá borrando todito esto de acá. Quizá es un error de interferencia. Ah, era un error de interferencia. Se estaban chocando los circuitos. Ya. Bueno, mi recomendación es entonces háganlo en hojas diferentes. Ahorita lo que estaba pasando básicamente es que aquí yo en esta otra hoja tengo este circuito armado, por ejemplo, y hay un choque de señales, digamos, ¿no? Tengo ahí una simulación, por ejemplo, con un GND de referencia, con un voltaje de entrada, y se interfiere con este circuito de acá, porque este circuito de acá tiene también un voltaje de entrada y tiene un GND de referencia. Entonces hay un choque ahí. Muy bien. Bueno, lo voy a quitar entonces yo por el momento y le doy correr a esta simulación, que es lo que quiero mostrarles ahorita. Fíjense, yo doy correr mi programa y se me abren dos ventanas. Esta ventana que es de mi generador de señal y esto que es obviamente de mi osciloscopio.
Fíjense que ahorita estamos en 10 hercios básicamente. Entonces vamos a aumentar el rango. Primero disminuimos acá. Le vamos a aumentar esto de acá a 0.1. No, vamos a aumentarle a 1. Listo. Ahora sí, podemos ver las señales acá. A esto le vamos a ampliar un poquito el tamaño. Lo vamos a llevar ahí a 0.2 milivoltios. El canal B es mi salida, 0.2 milivoltios. Y ahí está. Estos canales no los necesitamos. Lo vamos a apagar. Lo apagamos acá. Y listo. Ahora vamos a traer la señal A, lo vamos a posicionar acá. Y la señal B acá. Ahora sí. Listo. A ver, estamos con 1.8 kilohercios, 1 kilohercio. Vamos a empezar desde 400. Vamos a activar mi cursor y fíjense, a ver, tenemos 500 milivoltios. El amarillo es mi entrada. 500 milivoltios de entrada. Y de salida nosotros estamos teniendo, a ver, ¿cuál es mi pico? Creo que mi pico es 500 milivoltios igual. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces estamos viendo el comportamiento de mi filtro, de mi circuito a bajas frecuencias, porque 400 Hz es básicamente baja frecuencia. ¿Cuánto era mi frecuencia de corte? Era 5 kHz. Entonces, a medida que me voy acercando a mi frecuencia de corte, tiene que haber básicamente una mínima atenuación, no muy significativa. Vamos a ir subiendo y nos vamos a ir yendo ver, a un K directamente, a 1 kHz. Venimos acá, creo que mi pico es 490 milivoltios. A ver. Medio complicado. 480, 490. 490 milivoltios. Fíjense que hemos tenido una atenuación entonces, ¿no? Básicamente de 10 milivoltios, porque mi señal de entrada sigue siendo los 500 milivoltios. No se ha modificado mi señal de entrada. Pero aquí ya vamos viendo que mi sistema ya lo está empezando a atenuar. ¿Por qué? Porque es un filtro de primer orden. Y es pasivo, básicamente. Y a medida que yo me voy acercando a mi frecuencia de corte, yo voy notando que hay mayor atenuación. Esto de acá, a ver, creo que este es para sentido horizontal. Sí, ahí está. Voy notando mayor atenuación. Fíjense que mi pico ahora es 460. Esto se mantiene en 500. Estoy teniendo una atenuación de 40 milivoltios. Vamos acercándonos a nuestra frecuencia de corte. Vamos a irnos directamente a 5 kHz. Fíjense que aquí la atenuación ya es mayor. 350 milivoltios aproximadamente es el pico. 500 milivoltios. Entonces, ha habido una atenuación de 150 milivoltios acá, en mi frecuencia de corte. El punto en el que mi módulo tiene de valor 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Frecuencia de corte, este punto de acá, tenemos negativa, pero tampoco es la que nosotros deseamos. Tenemos que ir muchísimo más allá todavía para conseguir la atenuación deseada. Porque la idea es que esta señal sea lo menos detectable posible para nuestro controlador, ¿no? Bueno, entonces vamos creciendo nosotros a partir de nuestra frecuencia de corte, vamos creciendo, crecemos, y fíjense cómo se atenúa la señal. Fíjense cómo se ha vuelto tan pequeña. Ahora tenemos un pico de 230 milivoltios, menos de la mitad. Entonces, aquí vemos también el tema de la eficiencia. Un filtro de primer orden, fíjense que sigue dejando pasar señales de frecuencia alta, atenuadas, porque tiene un valor de 180 milivoltios, pero siguen existiendo. Si yo le aumentara el orden a mi filtro, esto sería un mejor resultado. Y si yo implementara un amplificador operacional regulando la ganancia, mejoro muchísimo más todavía el resultado. Aquí entonces podemos ver el comportamiento de un filtro pasabajos de primer orden, que ya tiene atenuación desde antes de la frecuencia de corte, y ya después ya se empieza a caer más abruptamente se empieza a sentir más abruptamente la atenuación, ¿no? Fíjense, llegamos al pico ahorita que es 12 kHz y está realmente baja la señal. Muy bien, entonces por medio de la simulación nosotros podemos ver que el sistema está funcionando correctamente. ¿Se entendió el uso del osciloscopio y del generador de señales? Otro detalle, por cierto, cuando ustedes le dan correr, como les dije, aparecen estas ventanas, ¿no es eso cierto? No las cierren. Pónganle stop a su proceso, porque si ustedes cierran, van a tener que reiniciar las ventanas. Y a ver, si me acuerdo cómo se reiniciaba las ventanas, no me acuerdo. Aquí está, reiniciar las ventanas emergentes de la depuración. Tendrían que apretar este botón de acá para que se les restablezca todas las ventanas si que ustedes lo cierran.
un detallito, a ver si no estoy mal, era así, creo. A ver, le voy a dar correr. Y fíjense, yo cerré una ventana que era del osciloscopio, le doy correr a mi sistema y ya no me abre la ventana del osciloscopio. Porque yo necesito venir a, creo que era de depuración, reiniciar las ventanas emergentes. Sí, listo, le doy correr y ahora sí me abre las dos ventanas nuevamente. Entonces tengan cuidado con ese detalle, por si acaso. Para verificar los valores no se olviden activar el cursor. De esta manera pueden ver la atenuación que está viendo en su circuito también. Acá tienen lo que es el movimiento horizontal para mejorar la señal y acá tienen lo que es el tema vertical. Siempre manejen en los mismos valores, 0.2 milivoltios, 0.2 milivoltios esto de acá, porque si no van a tener un problema de que van a creer que está atenuando su sistema. Por ejemplo, yo lo puedo tener acá en 0.5 milivoltios una escala y puedo creer que lo está atenuando cuando en realidad tienen básicamente los mismos valores. Bueno, claro, ahorita estamos en 2.10. Fíjense que estamos en 475 y pareciera una mayor atenuación, pero en realidad es que estos están desfasados, están en diferentes escalas. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Sí. Ya, facilito. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos viendo ya 3 puntos básicamente que tiene que tener su laboratorio. Su laboratorio tiene que tener, tiene que tener su función de transferencia, su análisis de polos de esta manera, tiene que tener el cálculo de sus componentes, que es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, tiene que tener los cálculos de sus componentes, tiene que tener este esquema de acá, tiene que estar en su informe también, eso quiero que quede claro, y ojo con esto, ustedes van a correr su programa y van a simular 5 diferentes puntos, es decir, mi primera simulación, por ejemplo, va a ser de 400, por ejemplo, 400 hercios, ya lo escalo mejor esto, es horizontal, ahí está, lo escalo mejor esto, le pongo acá el punto en 500 milivoltios y aquí le pongo en el pico, a ver, este es 500 milivoltios. Entonces vemos que en 400 hercios se logra esta atenuación. Muy bien, ustedes le van a dar print y van a sacar ese gráfico de ahí, lo van a guardar como una imagen y lo van a poner en su informe. ¿Ya? Ese es el trabajo que tienen que hacer en simulación. Van a hacerlo esto con básicamente 5 frecuencias diferentes. Por ejemplo, en 400 Hz 1, vienen a 1.10, vuelven a medir acá, vuelven a, bueno, van a 3.5, miden también, llegan a 5 kHz, vuelven a medir, y bueno, a 9.40, ustedes ya ven qué frecuencia manejan, ¿ya? Pero 5 muestras quiero que me tomen, con su imagen correspondiente, y esas imágenes tienen que ir en su informe. Bueno, después de desarrollar la parte de simulación, después de ver que nuestro sistema funciona, nos vamos con el siguiente análisis. Lo mismo, vamos a construir nuestro circuito nuevamente. Una resistencia, un capacitor. Vamos a girar esto de acá. Vamos a conectarlo. Vamos a llamar la etiqueta de ground. Aquí está. Vamos a poner esto acá. Conectamos esto. Ahora, hace rato hicimos la simulación de nuestro sistema para ver que nuestros valores respondan como nosotros esperamos. El siguiente punto para nosotros va a ser analizar la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es básicamente, nosotros vamos a inyectar una señal de entrada, senoidal obviamente, continua, a nuestro circuito y vamos a graficar cuál es el comportamiento con una variación de frecuencia. Vamos a empezar, qué sé yo, desde 400 Hz hasta 50 kHz, por ejemplo, y vamos a graficar cuál es el comportamiento de nuestro sistema. Es decir, vamos a obtener un gráfico como este de acá, básicamente, donde vamos a tener acá en el eje Y, vamos a tener lo que es la atenuación, y en el eje X vamos a tener el recorrido de frecuencia de señales que han entrado por nuestro circuito. Eso es lo que también tienen que hacer ustedes. Para ello, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Necesitamos venir acá, a este punto que dice modo generador, y nos traemos una señal senoidal. La traemos acá y conectamos este pin con este pin de acá. Ahora, después de conectar nuestra fuente básicamente, ahora necesitamos nosotros conectar una sonda de medición. Y esta sonda va a ser una sonda de voltaje. Agarramos acá y lo conectamos a nuestra salida.
Vamos a ponerles etiquetas a esto de acá, le vamos a poner de nombre voltaje de entrada, y a este de acá le vamos a poner voltaje de salida. Ahí está. Agarramos esto, lo vamos a llevar más exquisito. Listo. Ahora, nos venimos a este punto de acá que dice, a ver, no, mira acá, a modo gráfico. Buscamos el que dice frequency. Le damos clic ahí, mantenemos presionado y dibujamos un cuadro del tamaño que nosotros queramos. Lo vamos a graficar de este tamaño. Ahí está. Listo, vamos bien. Ahora, lo único que hacemos, me estaba faltando reemplazar los valores. 3.2K y esto era de 10 nanofarads. Listo. Agarramos lo que nosotros queremos graficar, que es nuestra señal de salida. La agarramos, lo jalamos hasta aquí y lo ponemos. Y listo. Fíjense que ahora vamos a graficar mi resultado de mi circuito. Otro detalle, le damos doble clic acá a la ventana, se nos abre este editor de gráfico de frecuencia y de referencia nosotros tenemos que poner el root de Bin, es decir, la señal de entrada. ¿No? Bueno, aquí podemos nosotros determinar frecuencia inicial. Fíjense que nuestra frecuencia final va a ser de 1 MHz, el intervalo va a ir por década, vamos a ir por 10 décadas de intervalo. Esto no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar así, aceptar. Una vez hecho todo esto, dándole clic derecho, simular gráfico, debería arrancar. Y fíjense, el Proteus directamente hace un corrido de frecuencia y nos empieza a graficar nuestro sistema. ¿Lo ven? Ahora, ustedes pueden ver esto y pueden decir, pucha, es incómodo, se ve muy pequeño, le dan clic derecho acá y a ver dónde está, le vamos a dar a maximizar, mostrar la pantalla completa. Y se nos abre esta ventana de acá, donde nosotros tenemos el comportamiento de nuestro circuito, ¿no? Fíjense que básicamente mi circuito me dice que aproximadamente a partir de los 500 hercios, aproximadamente, porque fíjense que es un poquito más allá, empieza la atenuación de mi sistema. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Ya. Fíjense que hace rato nosotros lo pusimos en 400 hercios y teníamos el mismo valor de entrada. Y está correcto. Porque si nosotros estimamos que 400 hercios debe estar por este punto de acá, nos venimos aquí arriba y fíjense que no existe atenuación en mi sistema. Yo puedo volver a correr mi circuito atrás y verifico si a partir de los 600 hercios ya tiene que existir una atenuación a partir de este punto. Ya empieza a existir atenuación en mi circuito. Y empezamos a caer. Fíjense que mi frecuencia de corte es este punto de acá. Si no estoy mal, en mi frecuencia de corte nosotros teníamos una atenuación de 60 milivoltios, creo, o algo por el estilo. Entonces, fíjense, no es significante la atenuación que estamos teniendo. Y ya a partir de ese punto, obviamente empieza a caer un poquito más abruptamente, ¿no? Hasta llegar a un... Fíjense que incluso en un megahercio, por ejemplo, seguimos teniendo, vamos a seguir teniendo señales con, qué sé yo, bajos niveles de voltaje, pero existentes, ¿no? Entonces, con un filtro de mayor orden vamos a lograr una atenuación más rápida y mejor. Pero el de primer orden me está respondiendo de esta manera. Este gráfico de acá, lo mismo. Ustedes le sacan captura de pantalla y lo sacan y lo ponen en su informe. No se vayan a olvidar. Muy bien, ¿entendieron? Sí. Ya. Entonces está sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer en todo este trabajo es el análisis de los filtros, como les mencioné. Y todo esto analizando los comportamientos, la respuesta en frecuencia, las simulaciones, los cálculos, porque en eso consiste la teoría de control básicamente. La teoría de control consiste primero en hacer el modelado matemático con las ecuaciones diferenciales o las ecuaciones matemáticas, que en este caso ocupamos integrales, por ejemplo, por el capacitor. Si tuviéramos un inductor, sería una ecuación diferencial, tendríamos una componente diferencial, ¿no? Pero primero hacemos el modelado matemático, después del modelado matemático hacemos el cálculo de los componentes para determinar qué componente necesitamos nosotros. Después de eso nos pasamos, pueden hacer ustedes si quieren la respuesta en frecuencia primero para hacer un mapeado de cuál va a ser el rendimiento de su sistema y después de esto ya se pasan a la simulación. O viceversa, primero la simulación y después la respuesta en frecuencia, como ustedes gusten, ¿no? Pero eso es lo que se hace. Por medio de la respuesta en frecuencia nosotros analizamos, por ejemplo, imaginemos que
que nosotros necesitamos sí o sí que no exista atenuación en este punto, entonces tenemos que hacer modificaciones, necesitamos recorrer esta frecuencia de corte más a la derecha, o en todo caso necesito mejorar el orden de mi filtro o convertirlo en un filtro activo para regular ganancia. ¿Se entiende? Entonces, este gráfico es muy importante y lo van a ver todo el tiempo. Para el comportamiento de sistemas de control se ven este tipo de gráficos. Incluso para el manejo de instrumentos industriales también se ve este gráfico para ver el comportamiento de mis sensores, el comportamiento de mis actuadores, etc. Y bueno, las simulaciones obviamente es importante porque antes de implementar lo simulo para asegurarme de que el diseño que yo estoy elaborando va por buen camino. ¿Ya? Ahora, para que quede muy claro, básicamente lo que les estoy pidiendo, fíjense, cuando yo les pedí a ustedes que me pongan 5 muestras de su simulación, me refiero a esto de acá, fíjense. Aquí, por ejemplo, tengo comportamiento ante señales de 3.5 kHz. Fíjense que tengo la gráfica sacada del Proteus, donde tengo, bueno, aquí no se ve el valor bien, creo que son 645 milivoltios de entrada, y acá tengo 520 milivoltios de salida. Entonces yo escribo amplitud de entrada 645, amplitud de salida 520 milivoltios, y una pequeña descripción de qué es lo que está pasando en mi circuito. Eso es lo que yo quiero ver en sus informes. Y de esto quiero ver de 5 señales, 5 muestras de señales. Muy bien, no me vayan a poner las imágenes nomás y listo. No, lo que yo necesito ver es que ustedes entiendan e interpreten lo que están analizando, lo que están haciendo. Porque a la hora de aplicar, ustedes tienen que saber interpretar gráficos. Si van a utilizar un instrumento, por ejemplo, algún sensor transductor, lo mismo. Tienen que ver esos gráficos y saber interpretarlos. Y de esta manera es que se practica. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Para este sábado sería la presentación, una consulta. No, lo vamos a hacer para fecha límite de presentación, va a ser el 4 de octubre, fecha límite. Es decir, si ustedes lo tienen antes del 4, me hablan para que coordinemos la presentación. Pero la presentación del laboratorio se va a cerrar el sábado 4 de octubre aproximadamente a las 12 del mediodía. Cuatro laboratorios van a ser. ¿Queda claro? Que no les sorprenda porque después, el 4, después de las 12 ya no se recibe nada. Ahí ya ven ustedes, lo arman, lo prueban, me avisan, qué sé yo, el miércoles, pero no me dicen, sí, ya lo tengo el laboratorio armado, será que me lo puede revisar. Ya yo le digo, mire, el jueves nos vemos a tal hora. Si no puede el jueves, le digo viernes, y viene el viernes, me presenta, funciona, tiene su nota y listo. Nada más. Ese va a ser nuestro modus operandi para revisar los laboratorios, para que todos tengan oportunidad de defenderlo. El día de presentación, todo el grupo tiene que estar presente. La evaluación va a ser grupal, así que prepárense. La idea es que ustedes aprendan a trabajar en grupo, armen simulación y lo discutan con su grupo y todo el grupo sepa lo que está viendo. El día de presentación, yo voy, veo su circuito. Primero, tengo que ver al grupo y su informe impreso con el nombre de grupo, por cierto. Les va a pasar un formulario para que se registren. Informe impreso, yo agarro el informe, reviso, les voy a decir, por ejemplo, estudiante número 1, hálleme la función de transferencia de su circuito armado. Estudiante número 2, determíneme el valor de sus componentes. Estudiante número 3, interpréteme la respuesta en frecuencia obtenida por el simulador. Estudiante número 4, dígame qué vimos en la simulación, mientras que el estudiante 5 empieza a hacer el funcionamiento del circuito con el osciloscopio en físico en el laboratorio. ¿No? Entonces ese va a ser nuestro modus operandi para que lo tengan en cuenta. Todo el grupo tiene que saber y prepararse. ¿Este sería como el primer laboratorio? Sí, ojo con esto. Ojo con este detalle.
Yo hice el diseño de un filtro de 5 kHz. Ustedes no van a hacer uno de 5 kHz. Su trabajo de ustedes, y lo voy a escribir con rojo, va a ser realizar un filtro pasabajos, low pass, esto me equivoqué, es con una frecuencia de corte igual a ver, a usted le vamos a poner una frecuencia de corte de 9 kHz. No vamos a variar mucho. ¿Están botando pantalla o sí? ¿Perdón? ¿Están botando pantalla? Ah, sí, perdón, van a disculpar. Pero ya, básicamente lo que les acabo de decir es lo que escribí. Su trabajo de ustedes es realizar un filtro pasabajo con una frecuencia de corte de 9 kHz. Yo hice uno de 5, ustedes van a hacer uno de 9 kHz de frecuencia de corte. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas ni dudas, entonces aquí vamos a quedar. Nos vemos la siguiente semana para avanzar una clase práctica teórica de ejercicios. Y no se olviden que hasta el 4 de octubre tienen para presentar el primer laboratorio. Ok, Disculpe, sería modalidad virtual, ¿no? ¿La presentación? No, no, el siguiente sábado. Ah, claro, en modalidad virtual. Tranquilamente va a ser virtual. Pero la presentación es presencial. Gracias. Muy bien, permítanme un momentito, voy a sacar captura a la asistencia. ¿Tenemos que poner nuestro nombre o cómo? No, yo voy a sacar al listado que me da el Google Meet de personas asistidas. No sé. ¿La anterior clase se grabó para poder verlo? ¿O no se grabó? No, me temo comunicarles que yo no voy a grabar ninguna clase. Va a ser directamente clase realizada. ¿y alguien aquí la grabó? Creo que nadie. Creo que hay un compañero que lo grabó. Ya, está bien. Muy bien, muchísimas gracias por asistir. Eso es todo por la clase de hoy día. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Solo sí. Hasta luego, Auxi.